Hechos capítulos 13 al 15. Pablo y Bernabé ahora mismo se encuentran en misiones en estos capítulos y para ello me gustaría un poco introduciros qué es ser misionero. Según Wikipedia, la definición corta es un miembro de un grupo religioso enviado a evangelizar una región. Y la larga, que también está bastante bien, dice: se llama misionero a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Es decir, esa forma de misión propiamente tal es conocida hacia las gentes, gentiles o no cristianos, y se desarrolla en lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, o en ambientes refractarios ubicados más allá de las propias fronteras donde se dificulta la prédica y aceptación del mensaje. Y esto es totalmente a lo que se dedicaban los discípulos, los apóstoles, y siguen haciéndolo hoy en día. O sea, hoy en día seguramente escuches que alguien es misionero o que alguien se ha ido a hacer una misión en tal país o incluso en el mismo país. O sea, es que incluso en tu misma ciudad hay muchas zonas donde tú puedes hacer misión. Y bueno, pues en esas misiones, obviamente, no todo es un camino de rosas, y más en un sitio donde probablemente no han oído escuchar hablar de Jesús o tienen otras creencias. Entonces, para esto se necesita valentía, esa valentía que les daba el Espíritu Santo a los apóstoles para poder hablar y no tener miedo, porque quieras o no, humanamente, ¿cómo no vas a tener miedo a ir a otro sitio, a salir de tu zona de confort y anunciar a Jesucristo y todas las cosas que conlleva anunciar a Jesucristo? Porque obviamente cuando tú lo entiendes es fácil, pero cuando no lo entienden los demás no es nada fácil, porque ¿cómo explicas aquello que tú entiendes y los demás no? O sea, ojo ahí. Así que bien, algo que destaca mucho estos capítulos, sobre todo, es que ya se dejó claro que la puerta de la fe no es solo para los judíos, sino que también era para los gentiles, era para todos. O sea, Dios no era un Dios solo de un grupo específico de personas, sino que era un Dios universal y sigue siendo ese Dios universal, de todos y para todos. Entonces, estos misioneros iban anunciando, evangelizando, enseñando, resolviendo esas dudas, aclarando dudas, porque obviamente habían muchas, pero que muchas dudas. Y se ven en todo momento en movimiento, en acción. O sea, también esa alegría, que estaban llenos de alegría tanto los gentiles como aquellos que realmente amaban a Dios y veían cómo ya no eran ellos solos, sino que se estaba expandiendo a más lugares y veían cómo los demás podían disfrutar de esa alegría que conllevaba seguir a Jesús y sigue conllevando seguir a Jesús. Se ve que cuando surge cualquier conflicto, cómo toman decisiones en conjunto, se reúnen, hay cualquier problema, oye, está sucediendo esto, como sucede en los capítulos, que surgen unos problemas porque hay personas que estaban diciendo que antes de ser cristianos debían de adaptarse a la ley de Moisés y debían de circuncidarse, etcétera, como hacer todo lo de la ley y luego ya si eso eran cristianos, y esto pues se reunieron todos para aclararlo, que no debía ser así y poner todo en común. Además, el fundamento para tomar estas decisiones era la Biblia. O sea, ellos se basaban en la Biblia para poder decidir, porque en la Biblia ahí estaba toda la verdad y sigue estando. Así que destaca el ayuno y la oración, destaca la palabra de salvación, el cumplimiento de las Escrituras, que muchas veces lo que les sucedió a ellos y sigue sucediendo es que estamos cumpliendo las Escrituras, la palabra de Dios se está cumpliendo, porque la palabra de Dios y Dios es fiel, se está cumpliendo y nosotros ni lo sabemos. Incluso personas que rechazan a Jesús están haciendo la voluntad de Dios sin saberlo en muchas ocasiones. Se invita a perseverar fieles, o sea, ese ánimo también era importante y sigue siendo. O sea, los apóstoles se centraban en edificar iglesias, pero también se centraban en, pues, en la medida de lo posible, ese seguimiento de la fe. No dejaban a las personas tiradas, como ya te has convertido, ya va bien. No, porque esas personas conversas obviamente también iban a pasar por persecuciones, dificultad, y necesitaban esas palabras de ánimo que se les daba. Muestra la importancia de escuchar la palabra, porque vemos cómo incluso los gentiles, antes que los mismos judíos, tenían el corazón más dispuesto a escuchar que los otros. Entonces,
Gracias a escuchar, muchos se convirtieron y hemos visto ejemplos a lo largo del libro de Hechos de que gracias a esa escucha muchos recibieron el Espíritu Santo. Decidir lo que he dicho, decidir en conjunto. Y cuando hablo en conjunto, algo que se destaca mucho es la unidad, el estar unidos. Dios conoce nuestro interior, conoce nuestros sentimientos, sabe cómo nos sentimos. La fe cura. Y pues en todo esto vamos a meternos ya en los capítulos. O sea, el 13 habla de la misión, de cuando se les envía, que primero hacen ayuno y oración, que esto lo que significa o lo que nos lleva es que sentían la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. Entonces, ¿cómo puedo buscar a Dios de una forma especial? Se puede hacer de muchas formas, pero el ayuno y la oración es una forma de que cuando tú ayunas estás dejando de hacer unas cosas para hacer otras. O sea, dejo de lado, por ejemplo, en el caso de comer, pues dejo de lado esta comida para centrarme completamente en Dios. Luego, el culto al Señor, la imposición de manos, y después de la imposición de manos hacen el envío. El Espíritu Santo les remarca que quería que les separasen a Bernabé y a Saulo para la tarea que él había decidido encomendarles. Entonces ellos son enviados. En Chipre aparece alguien que es el mago Elimás. Entonces aquí iban anunciando la palabra de Dios en las sinagogas y ojo, quiere decir que ellos primero iban a los judíos a predicar esa palabra de Dios. Sin embargo, al recibir ese rechazo, pues continuaban con los gentiles, pero sí que es verdad que primeramente se dirigían a un público judío, que es lógico, al final los judíos iban a entender mucho más que los gentiles la palabra de Dios, porque los judíos eran instruidos en la palabra de Dios. Los discípulos atraviesan toda una isla y llegan a Pafos, donde aquí nos encontramos a Bar Jesús, que era un falso profeta, judío, mago, y a Sergio Paulo, que era un procónsul, hombre prudente. Y Sergio Paulo, por lo que destacaba, es que él estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios, entonces mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Sin embargo, aquí hay alguien que se interpone, que es el mago Elimás, que lo que intentaba era apartar a Sergio Paulo de la fe. Entonces, aquí es cuando de repente Saulo pasa a ser llamado Pablo y lleno del Espíritu Santo le dice: hijo del diablo, enemigo del bien, ¿cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Entonces este mago queda ciego durante un tiempo determinado. Como que esa ceguera también hace referencia a esa ceguera espiritual que él tenía. Al ver esto, el procónsul creyó y se impresiona por la doctrina del Señor. Luego llegan a Antioquía y aquí es el momento en que Juan, o sea, Marcos, el evangelista, se separa de ellos y vuelve a Jerusalén. Entonces, los jefes de la sinagoga dicen que hablen si tienen alguna palabra de exhortación. Así que Pablo se levanta, hace una señal con la mano y empieza a predicar ante los judíos. Entonces empieza con el resumen de la historia sagrada, con lo que Dios hizo. También nos deja claro que Dios tiene un plan para la historia. Todo va conduciendo a Jesús. Luego habla de Jesús en la segunda parte y habla de que Jesús, muerto y resucitado, es el Mesías esperado, a pesar de que ellos tuviesen otra idea y siguiesen pensando de que no era el Mesías. Y se les dice que a vosotros había sido enviada esta palabra de salvación. O sea, no a ellos ni a un grupo específico, sino a vosotros. Cumplieron sin saber las Escrituras, como os comentaba, condenaron a Jesús sin motivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no conocían las Escrituras, porque rechazaron y entregaron al Mesías, a aquel que se supone que ellos esperaban. Todo se cumplió, las Escrituras cumplidas, o sea, es decir, que Dios fue mucho más grande que el pecado y la rebelión del hombre. Luego, la promesa de Dios, o sea, la buena nueva, es que la promesa de Dios con los antepasados se ha cumplido en todos nosotros al resucitar a Jesús. Y otra de las cosas que deja clara es contrasta a David, que David era una figura muy importante y sigue siendo una figura muy importante en el Antiguo Testamento, y lo contrasta con Jesús, de que David sí que cumplió durante su vida la voluntad de Dios, pero murió y sí que experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó, Jesús, no experimentó la corrupción. Pablo lo que se centra es en decir hechos, verdades, o sea, él no va a ninguna filosofía, no, o sea, él está contando lo que está pasando, lo que pasó, o sea, está enfocándose en las cosas que realmente pasaron. Así que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener
por la ley de Moisés, la obtiene por medio de él todo el que cree. O sea, esa justificación no se pudo obtener por la ley en la que ellos creían, sino que se obtuvo por medio de Jesucristo. Eso sí, no se le quita valor a la ley, porque incluso el mismo Jesús hace referencia a la ley de Moisés. Así que una vez este discurso les rogaban que volviesen a Pablo y a Bernabé, muchos los siguieron y estos conversaban con ellos y les animaban a perseverar fieles a la gracia de Dios. Luego ellos se dirigen de nuevo a los gentiles y pues estaban casi toda la ciudad congregada para escuchar la palabra de Dios. Y esto a los judíos les daba rabia, dice, llenos de envidia. Y además contradecían con palabras insultantes. O sea, ellos estaban más preocupados por ser populares que por servir a Dios. Y que no podían soportar esa idea de que los gentiles fuesen igual que ellos. O sea, ¿cómo va a ser que estemos en la misma posición ante Dios? No, por favor, nosotros somos mucho más, somos el pueblo de Dios, pero sin embargo, lo vimos en el anterior capítulo, Dios no hace acepción de personas. Dios nos quiere a todos tal y como somos. No te va a querer más por tener un estatus social diferente al otro, ni por ser de un pueblo diferente al otro. O sea, Dios te quiere igual. Era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, hemos decidido dirigirnos a los gentiles. Es decir, que como los judíos ya rechazaban esa palabra de Dios, ya se enfocaron en ir a evangelizar, a hacer misión con los gentiles. Promovieron una persecución los judíos, los echaron, y sin embargo dice que los discípulos se quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, me encanta esa determinación con la que Pablo y Bernabé actúan y hablan. El capítulo 14 habla de la evangelización de Iconio, donde aquí se destaca la importancia de la manera de anunciar. Tú anuncias a Dios, pero ¿cómo estás anunciando a Dios? O sea, aquí vemos un gran ejemplo de una buena manera de anunciar a Dios. O sea, esa actitud, esa disposición a hacer la voluntad del Señor, el estar totalmente entregado a Dios. Así que pues ellos siguen hablando, siguen moviéndose. Gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. También, pues, igual que tienen a personas que abrazan la fe, tienen a personas que pues no creen. Así que pues tenían esa lucha y esas persecuciones. Así que continúa con que los judíos y gentiles fueron unidos, fijaos, o sea, se llevaban no mal, pero no se llevaban bien. Pero en ese momento se unen para ultrajarlos y apedrearlos. Entonces huyen los discípulos. Luego viene la curación de un tullido, que era cojo de nacimiento, alguien que nunca habían dado, que le estaba escuchando a Pablo. Y Pablo, mirándolo fijamente, vio que tenía fe para ser curado. Entonces se cura. Y cuando las personas ven esto, se piensan que son dioses, y esto es una blasfemia. Se piensan que Bernabé es Zeus, que ha bajado como hombre a la tierra, y Pablo igual, se piensan que es un dios bajado, hecho hombre a la tierra. Y se piensan que Pablo es Hermes porque era alguien que dirigía la palabra. Sin embargo, esto les sentó fatal a los discípulos, rasgaron sus vestidos y les dijeron: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros. Y como que les explican todo el por qué. Y luego, algo que deja claro es la libertad de Dios hacia el hombre, que dice: en las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de manifestarse derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, concediéndoos sustento y llenándoos de alegría. O sea, que gracias a estas palabras y a que ellos como que se rebelaron contra aquello que el pueblo pensaba ofrecerles a ellos como supuestos dioses, esto hizo impedirles que la gente les ofreciera un sacrificio, porque obviamente ellos eran hombres, no eran dioses. Entonces están los dos contraponiendo el Dios verdadero a los falsos dioses, de que Dios sí que actúa, o sea, y que Dios es el único Dios. Aparece luego los judíos lapidando a Pablo, que lo dan por muerto. Sin embargo, él se levanta y regresa a la ciudad rodeado de discípulos. Lo que hace es confrontar ánimos, exhortando a la perseverancia en la fe,
que esto era necesario. Y luego también habla de otra cosa necesaria, diciendo, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así que, pues, de nuevo, vuelvo a decir que a los gentiles se les ha abierto la puerta de la fe y reúnen a la Iglesia para contarles esto, todo cuanto Dios había hecho con ellos, o sea, a través de ellos, y cómo había abierto esta puerta para los gentiles. Por último, el capítulo 15 habla de la controversia en Antioquía, que es aquí cuando se deben de juntar todos para tratar la cuestión de que había personas que decían, no, si no se ha circuncidado no hay salvación, a lo que pues tuvieron que reunirse para dejar claras las cosas y para que hubiese una unidad en la Iglesia. Entonces, pues bueno, hubo controversias y empieza Pedro su discurso, donde él deja claro que Dios le eligió para que por su boca lo oyesen los gentiles y oyesen la palabra de Dios, la buena nueva, y creyeran. Habla de que Dios conoce el interior, que les comunicó el Espíritu Santo, que Dios no hizo distinción y purificó sus corazones, hablando de los gentiles también, con la fe. Es decir, que si Dios había recibido a los gentiles, también lo haría la Iglesia. Dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo un yugo sobre el cuello de los discípulos? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Entonces, todos se callan para escuchar, que esto dice mucho, porque esto quiere decir que están dispuestos a escuchar. Y se van narrando esos signos y prodigios que Dios, por medio de ellos, hace entre los gentiles. Luego habla Santiago, que él también cita la Biblia, se enfoca en lo que está escrito y con esto resuelven ese debate. Así que lo que dice es que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Y bueno, citas, pues él cita del Antiguo Testamento al profeta Amós, a Isaías, y luego deciden redactar una carta apostólica, pues indicando toda la información de lo que había sucedido y la decisión que habían tomado para esa unidad. Así que bien, en la carta les hacen saber que ellos son conscientes de que les habían perturbado, que les habían trastornado los ánimos, así que les dejan claro que habían decidido el Espíritu Santo y ellos no imponerles más cargas de estas indispensables, que eran abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Dice, haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios. Y luego, cuando les llega esta carta, porque esta carta les llega a través de enviados, porque eligen, junto con toda la Iglesia, enviar a varios discípulos más, en este caso fueron profetas, dirigentes entre hermanos, que eran Judas y Silas, a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces, cuando llegan esta carta a Antioquía, la leen y se llenan de alegría al recibir ese aliento. Y bueno, pues Judas y Silas también, con un largo discurso, confortaron a los hermanos. Luego, este capítulo 15 acaba empezando las misiones de Pablo, donde Pablo se separa de Bernabé. No se sabe muy bien por qué, pero es que Bernabé quería que Marcos, el evangelista, fuese con ellos. Sin embargo, se ve que a Pablo no le hacía mucha gracia. O sea, Pablo lo que quería hacer era volver a visitar a los hermanos para fortalecer y animar a aquellos que ya eran cristianos. Entonces, él no estaba contento con solo plantar iglesias sin antes verlas cuidadosamente alimentadas y creciendo en la fe. Y bueno, pues Pablo lo que hizo fue irse por un lado con Silas y Bernabé se fue con Marcos, o sea, con Juan, que eran primos. Y con esto, pues, terminamos estos 3 capítulos, pues que ojalá aprendamos del ejemplo de los discípulos, el cómo actuaron, esa disposición, esa inmediatez, y que no nos quedemos ahí quietos diciendo, bueno, pues a ver, que Dios me mande del cielo esa misión, que no digo que no te la mande, pero pues también nos tenemos que mover, estar en constante movimiento y sobre todo, pues eso, que aprovechemos las oportunidades que se nos dan para compartir la palabra del Señor, que muchas veces no lo vamos a tener fácil, sí, o sea, fijaos los apóstoles, y madre mía, si siempre iban detrás de ellos persiguiéndolos y insultándolos y de todo, pero pues ellos contaban con Dios, o sea, Dios estaba en ellos y con ellos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.